Bueno, en nombre de las mujeres, ay, perdón, casi la asusté, ¿no? En nombre de las mujeres del país abrimos la sesión. Quiero darle la bienvenida a la senadora Isabel Allende, que se ha recuperado o está mucho mejor, digamos, de la licencia que está. También a la senadora Paulina Núñez, quien ha retornado después de defender su tesis de máster. Darle la bienvenida también a la diputada Claudia Mix, que nos acompaña, una de las mocionantes del proyecto Ley Adriana que estamos revisando en esta sesión. La bienvenida también, como siempre, a las asesoras del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Laura Paloma, y también a nuestras invitadas de Corporación Humanas y de ay, perdónenme, que no tengo aquí de... Están aquí de Parirnos, de Corporación Humanas, de la Universidad Diego Portales, también, Comunidad y Justicia, también, y del Ministerio de Salud, no ha llegado, y también de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones ASOMAT. ¿Están conectados? Ya, perfecto. Aquí la vemos, sí, ahí la vemos. Perfecto. Bien, secretaria, si hay cuenta y tabla, por favor. Sí, Presidenta. La cuenta es una comunicación que llegó enviada por el senador Felipe Cast respecto justamente de la tramitación de este proyecto de ley en que, bueno, reconoce el trabajo que ha realizado hasta ahora la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, pero también solicita que si lo tiene bien la comisión, se pueda agilizar la tramitación de este proyecto, porque él estima que ya lleva mucho tiempo, pero yo quería así acotar en este tema que este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados en octubre de 2018 y recién llegó al Senado el 10 de mayo del 2022. Y la comisión rápidamente inició su análisis, Presidenta. Nada más. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros nos encontramos ya hace un par de sesiones en audiencias para poder atenderlo y votarlo. Decir además que previa a esto la comisión ha despachado dos leyes y precisamente hemos subido a tabla este proyecto en espera, digamos, de la colocación de acuerdos también entre nosotros y nosotras como parte de la Comisión en materia de la ley sin consentimiento es violación y por lo tanto estamos con un compromiso de tramitar ambas legislaciones al mismo tiempo. Aprovecho, como varios, antes de dar la palabra a nuestras invitadas, poder plantearles si tienen a bien, tanto a la senadora Allende, la senadora Núñez, quien nos acompaña hoy día. Nuestros asesoras han estado trabajando algunas formulaciones para ir resolviendo la votación de sin consentimiento es violación. Si les parece, sería bueno que ellos pudieran y ellas pudieran reunirse nuevamente esta semana, cosa de actualizar esas coordinaciones y cosa de poder partir votando la próxima semana. Un día seguimos con ley Adriana, el otro día votamos sin consentimiento de violación y nos vamos un día y un día en las sesiones de la semana. ¿Les parece? ¿Tomamos ese acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Entonces partimos con nuestras invitadas. Proceda a dar la palabra, por favor, secretaria. Presidenta, en primer lugar está la representante de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, ASOMAT, la matrona, señora Alejandra Mendoza, que está desde el exterior. Muy bienvenida, Alejandra, por favor. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí puede, está autorizada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días para ustedes, señora presidenta, comité. Mi nombre es Alejandra Mendoza, soy matrona del Servicio Público de Salud del Hospital San Juan de Dios de Santiago y soy socia fundante de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, ASOMAT. Y hoy he querido dar muestra de la importancia que es tener una ley que proteja el parto y nacimiento, en específico dando el ejemplo de nuestro hospital y, por supuesto, viendo de qué manera se puede trabajar y por qué es tan sustancial llevar a cabo esta ley. Solo para entrar en contexto, el Hospital San Juan de Dios es un centro de alta complejidad que es ubicado en el
el Servicio de Salud Metropolitana Occidente y atiende a las comunas que aparecen acá, siendo centro de referencia para atenciones secundarias en las otras comunas. Desde el punto de vista de la instalación de este proyecto de ley, Adriana, creemos que obviamente es positivo, ya que complementa estos 4 principios que complementan la atención integral para la mujer, la salud sexual y reproductiva y a la comunidad. Y quisiera poner esta cita que nos entrega la Manual de Atención Personalizada desde el 2008, ¿cierto? Que dice que la tendencia actual en la asistencia obstétrica se basa en 2 principios éticos: el respeto a la autonomía de la mujer y el no someter a la madre a un daño innecesario, que lamentablemente sabemos que no es así de manera generalizada a lo largo del país. Y también quisiera detenerme en una declaración que hizo la OMS hace 22 años, que habla de la humanización de la atención, habla de toda la atención, y se hace un detenimiento en lo que es el parto y nacimiento, dándole el carácter de que es sustancial, urgente y evidente humanizar este tipo de atención, debido a que es el principio de todo y que en el fondo da para el proceso del resto de la vida y que es determinante y definitiva para nuestras nuevas sociedades. Y bueno, porque el parto también no solo obedece a cambios físicos, sino que también a una transición emocional y sensitiva de esa mujer, de esa persona gestante y también del hijo o hija que está por nacer. Es por eso que es importante complementar tanto la esfera física, ¿cierto? Que ya sabemos que tenemos las competencias, que está la tecnología, pero ahora tenemos que cambiarlo y transitarlo hacia un trato más humano, que es lo que recuerdan más las mujeres. Las mujeres saben que la tecnología, que todas las competencias se pueden brindar para ellas en caso de que surja algo negativo, pero lo que más recuerdan es el trato, ya debido a que también hay una sinergia entre el cerebro materno, ¿cierto?, fetal, neonatal, durante todo este proceso, que hay una conexión hormonal, que es una simbiosis, que es importante proteger esa esfera que incluso podría ser más fundamental que la esfera física. Pero ¿qué ha pasado lamentablemente? Se ha institucionalizado este proceso, medicalizado y patologizado. ¿Y por qué? Bueno, desde el punto de vista de la antropología, como menciona Robbie Davis Floyd, que es una antropóloga muy conocida dentro de este ámbito, habla del cuerpo como máquina, que este modelo tecnocrático, ¿cierto?, que es una máquina defectuosa, en este caso que vendría siendo el cuerpo femenino, que finalmente eso formó la base filosófica de la obstetricia que en el fondo confluye actualmente. Y a medida que esto se fue institucionalizando, medicalizando, el hospital se convirtió en la fábrica, la mujer en la madre y el bebé el producto de este proceso de fabricación. Y como sabemos, también el bebé a veces se define como el producto de la gestación, y que es importante también cambiar el lenguaje, porque el lenguaje crea realidad. Y lo que buscamos con esta ley, ¿cierto?, es pasar de este modelo tecnocrático que separa el cuerpo y las emociones hacia un modelo más humanista, personalizado y respetado, donde la esfera física y emocional se integran como un todo. Y que las familias, las mujeres, son sujetos de derecho que tienen que necesitan la información para consentir ciertas cosas. Nuestra cultura biomédica, ¿cierto?, que les ofrece el parto acostado, la peridural con monitorización continua, la imposibilidad de movimiento, intervenciones de manera rutinaria, restricción de alimentos e inducciones del parto sin justificación, como hemos visto en muchos lugares, muchos hospitales, sobre todo en clínicas con cesáreas injustificadas. Porque imágenes como esta, por ejemplo, que son sumamente violentas, ya no las queremos ver. Entonces es importante transitar hacia esta personalización, ¿cierto?, como el parto en movimiento, las intervenciones restrictivas, permitir la alimentación y medidas alternativas para alivio del dolor, ya que no solamente está la peridural, y que sabemos que en otros lugares, en otros servicios de mediana complejidad no cumplen con la peridural o no está disponible un anestesista, que eso lo sabemos, pero de alguna manera el hecho de bajar las luces, el tomar la mano, ya es una medida alternativa. El acompañamiento de la persona significativa que escucha, que desea la mujer, y también nuestro acompañamiento como matronas en específico acá, como el agente más cercano a la mujer desde estos momentos siendo trascendentales, es importante hacer el cambio. Por supuesto, basarse en evidencia científica, que es sustancial, y la sensibilización y capacitación al personal de salud, porque es importante también aprender a desaprender. Y quisiera mencionar algo que
que tuvo mención en las sesiones pasadas, que cómo le íbamos a decir a profesionales que llevaban más de 30 años, 40 años haciendo, ¿cierto?, este modelo tecnocrático, cambiar de un día para otro. Sabemos que es paulatino, pero que hay una matrona con más de 30 años de experiencia que leyó, que se instruyó, que evidenció, ¿cierto?, los cambios y lo pudo hacer y se dio cuenta que la experiencia en el fondo que puso al centro de la mujer y que es sustancial para la experiencia de esa mujer y esa criatura y finalmente la familia. Tuvimos dificultades, por supuesto, siempre hay juzgamiento y resistencia a los cambios, lo he hecho siempre así a lo largo de todos los años y no ha pasado nada, pero ¿qué pasa desde el punto de vista emocional? Ya es importante acompañar de manera afectiva y efectiva durante estos procesos. Y sabemos que la OMS, ¿cierto?, recalca mucho esto desde el 85 y ahora el 2008, con la tecnología apropiada y hace alcance los factores sociales, emocionales, psicológicos que son fundamentales para llevar a cabo este proceso de acompañamiento. Quisiera mostrarles estas imágenes que son de nuestro hospital, ¿cierto?, que tiene 5 salas individuales, que es un hospital antiguo, ya la infraestructura a veces no nos ayuda a hacer las cosas, pero principalmente ha sido por voluntad. Hemos visto la evidencia científica, hemos puesto en el centro a la mujer y su criatura y su familia, y por supuesto que podemos llevar a cabo un montón de cambios. A veces no tenemos todo, sabemos que los recursos no están siempre, a veces ha salido desde nuestro bolsillo poder hacer algo, porque en el fondo el compromiso hacia la mujer es sumamente importante y sabemos que es fundamental para su experiencia de parto. Permitirles el movimiento, monitorizada, que también es el susto de no tener monitorizadas a esas mujeres. Nosotros por ser centro de alta complejidad, tenemos mujeres que la mayoría de ellas tiene patologías, pero es la democracia para parir. Ya todas las mujeres tienen el derecho y ser, en el fondo, garantizarles este derecho a parir como ellas quieran. La matrona se adapta a lo que desea la mujer siempre y cuando, obviamente, ambos estén bien. Tenemos las competencias técnicas, eso ya lo sabemos, se pueden hacer pequeños cambios que son sustanciales para la experiencia de esa mujer. Por ejemplo, el contacto piel a piel en las cesáreas. Nosotras la instalamos desde 2015, ahí tuve una equivocación, acompañante significativa en cesárea, quería referirme a lo que es el contacto piel a piel. No hicimos modificaciones en el pabellón, para nada, porque sabemos que no hay recursos, sino que fue voluntades, educar, informar al personal que estuviera presente en el pabellón para que esta experiencia fuera positiva de este primer vínculo exterior también para esa criatura. Y bueno, desde el punto de vista de la analgesia no farmacológica, que es importante también como experiencia positiva para la mujer, hemos tenido un alcance exponencial y por supuesto que ha tenido una satisfacción positiva para las mujeres. Y finalmente, decir que los planes de parto, como mencionó el senador Castro en las sesiones anteriores, actualmente existe, ¿cierto? Pero el plan de parto, ¿quién lo dice? El médico. ¿Ya? Se pueden instalar planes de parto, es importante la voluntad y por supuesto que yo no voy a poder ofrecer en un plan de parto algo que no tengo. También tiene que ser personalizado para estas mujeres y que las mujeres se informen y sepan que en los lugares no está todo, pero lo que puedo ofrecer se lo informo. Y también un consentimiento, que puede tener expectativas la mujer de ese momento del parto, pero ante cualquier patología o urgencia, por supuesto que puede cambiar y no por eso ser una experiencia negativa, para ella. Esta es nuestra sala de trabajo parto inicial, que tiene 7 camas, que hemos podido también hacer cosas desde la voluntad, desde la jefatura, personal motivado. Recordar que cada mujer tiene derecho a estar libre de riesgo y no ser tratada como enferma, derecho a la información, al consentimiento informado, respetar las decisiones que tenga esa mujer, privacidad, confidencialidad, ser tratada con dignidad, respeto, igualdad, cuidado equitativo y sin discriminación, que lamentablemente no se realiza en todos los lugares. Y, por supuesto, la atención de salud y lograr el nivel más elevado, alcanzable y posible dentro de cada servicio. No me voy a detener a leer estas opiniones, pero yo sé que ustedes las tienen, que es de la doctora Marcia López, que es médica jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital San Juan de Dios, y de Cintia Ibarra, que es matrona jefe de los cuidados de la matronería, que están por instaurar esta ley,
que desean, por supuesto, que ojalá en algún momento vaya acompañado de recursos, pero que esta ley es importante porque nos obliga a acelerar el proceso y no depender de los cambios personales del personal que acompaña. Y para finalizar, quisiera finalizar con esta cita de Michel Odent, que cada uno desde su lugar, ustedes como autoridades, nosotras como profesionales que acompañamos a la mujer, podemos participar en la iniciación de una nueva conciencia sobre la importancia de la manera en que nacemos, que es sustancial, dar piel a esta ley que garantice de una vez por todas los derechos de la mujer en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes, criaturas y familias. Muchísimas gracias. Bien, continuamos ahora con la Universidad Diego Portales. Sí. Vamos a hacer al final las preguntas, por si acaso, para poder dar igualdad de tiempo a cada una en exponer. Les pedimos se puedan remitir a 10-15 minutos nomás, por favor, para que alcancen todas. La señora Marcela Puentes, de la Universidad Diego Portales, por favor. Bienvenida, Marcela. Hola, muy buenos días a todas y todos. Para mí es un honor poder estar y acompañar este proceso respecto a la ley Adriana. Yo soy directora de la Escuela de Obstetricia, pero también soy máster en Género y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Chile. Y creo que es importante los avances no sé si se alcanza a ver, sí, los avances positivos a considerar en esta ley. La primera, como apreciación que podría dar desde mi expertise, es que es una ley amplia que va a dar una respuesta sentida a una demanda histórica de las mujeres y sus cuerpos. Creo que esta ley puede venir a dar una respuesta a las mujeres y a todos los movimientos de mujeres que han estado solicitando el ser incluida como sujetas de derecho en los procesos reproductivos. ¿Ya? Porque aquí no estamos solo hablando del parto, sino que estamos hablando del embarazo, del parto y el posparto. Y a mí me pasa que yo fui matrona muchos años de la puericultura, que es donde están las mujeres en el posparto. Y creo que son también un espacio donde las mujeres son tremendamente vulnerables y requieren de esfuerzos de todas las personas que trabajamos ahí para poder hacer este proceso, que es un proceso difícil, lleno como de obligaciones para las mujeres, un poco más cercano y cariñoso. También creo que viene a romper un orden biomédico. Alejandra lo dijo, nosotros estamos aún en los hospitales públicos y en la salud en general con un orden biomédico, donde hay una persona que es la que sabe y otra la que asume las decisiones de un otro. Creo que esta ley viene a romper un poco esto, pero además de todo a decir que las mujeres ya no somos solo objetos de estudio, sino somos sujetas de derecho. Somos parte y protagonistas de los procesos reproductivos y no solo, como decía Alejandra, un contenido. No somos un contenido, no somos solo un cuerpo gestante, sino que somos un ser humano con todos los derechos. Además, creo que integran muchos grupos humanos que tenemos capacidades reproductivas e incluyen también todos los cuerpos gestantes. Creo que eso es una parte importante de la perspectiva de género que incluye a todas las personas que pueden gestar. Por otro lado, visibiliza a niñas y adolescentes que cuesta tanto que en las leyes aparezcan. Son también son sujetas de derecho y da un espacio incluso a las mujeres privadas de libertad, que yo creo que también es un punto súper interesante de la ley. Incluirlas también, porque ellas indistintamente que estén cumpliendo una pena no dejan de ser personas y seres humanos. Creo que también hemos aprendido nuestras compañeras latinoamericanas. Creo que esta ley viene a poner en carne el deseo y que el deseo y el cuerpo de las mujeres tienen que estar al centro de estos procesos reproductivos. También visibiliza todas las formas de violencia y no solo la obstétrica, porque a veces nos situamos en el parto, pero la violencia contra las mujeres es transversal a todo el ciclo de vida.
desde que una mujer solicita y una adolescente solicita anticonceptivos en un consultorio y se les son negados y también se les niega la píldora del día después, genera una brecha, porque nuevamente en nuestro país, que somos un país tremendamente desigual, estas violencias las viven todas las mujeres, pero especialmente las mujeres más pobres, las adolescentes y las que no tienen una voz presente. Por lo tanto, creo que esta ley sí las visibiliza. Y vuelvo a insistir que creo que es una ley que incluye partes importantes de estos procesos reproductivos como son la muerte gestacional, el preparto, además del parto, el posparto y los abortos en las causales que están incluidas en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sorry. También creo que tenemos que estar conscientes de algunas posibles amenazas. Como decía Alejandra, van a existir obstáculos que van a intentar impedir que aparezca, pero no podemos perder de vista que estamos en un sistema muy jerarquizado. Tenemos que trabajar con los equipos de salud. Alejandra también decía que va a ser difícil que los cambios con personas que tengan más de 30 años trabajando de una misma manera, pero yo no creo, yo creo que el esfuerzo tiene que ser desde la academia, acercarnos, así como pedimos respetuosamente con las mujeres, acercarnos respetuosamente a las bases y conversar, hacer espacio de discusión, porque tienden a ser inamovibles esas bases, pero creo que con el esfuerzo de toda la comunidad vamos a poder hacer los cambios necesarios. Porque aunque estamos hablando de hace más de 30 años que hay un modelo de atención integral en salud familiar, aún esto todavía en muchos espacios no se hace realidad. Entonces vamos a necesitar cambios a nivel estructural que nos vayan a ayudar a poder salvar estas dificultades. Por lo tanto, la invitación es a aunar voluntades y crear conciencia que esto no es una amenaza, sino que es un gran logro. Que como decía Alejandra, no se necesitan grandes cosas, lo que se necesita es voluntades y un esfuerzo individual y colectivo que ponga a la mujer al centro de nuestro quehacer. Y por último, el compromiso del mundo académico. Nosotros como Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales hemos hecho un esfuerzo y hemos sido conscientes de la necesidad de cambiar la forma de aprender. Cambiar este sistema desde el origen del conocimiento, que son las aulas de las universidades. Por lo tanto, creemos que la formación de nuevos profesionales que integren la perspectiva de género, que integren la atención basada en derechos humanos, el respeto irrestricto a las personas con que trabajamos, porque no son pacientes, son personas. No son pacientes, no tienen por qué esperar. Ellos tienen que ser personas y estar al centro de nuestro quehacer. Nosotros como escuela hicimos un trabajo que les voy a contar un rato después, pero con un hospital en Santiago en donde tuvimos una gran dificultad con una estudiante interna que estaba en la atención del parto y observó un evento de violencia obstétrica que no tiene parangón, es hacer una episiotomía sin anestesia. Para nosotros fue hacer una episiotomía sin anestesia. Una señora que estaba con una anestesia peridural, que con el tiempo se limita la acción anestésica y en un trabajo de parto una persona en particular lo que hizo fue hacer una episiotomía, que es un corte en la vulva con una tijera. Esta estudiante y nosotros quedamos impactados y el hospital nos pidió nombres. Pero el estudiante no quiso hacerlo. Y nosotros como escuela asumimos que el estudiante era su derecho a callar.
y lo que intentamos hacer como fue un trabajo con toda la unidad de partos, con todas las trabajadoras y trabajadores de la unidad de parto, matronas y TENS, para poder tomar este evento, reconocer que había habido un maltrato contra una usuaria, y trabajamos con todo el equipo en un taller acerca de emociones, por una parte, trabajo en atención de salud basada en género y derechos humanos, y además de todo en cómo los estudiantes y un poco de academia, cómo los estudiantes necesitan aprender en entornos respetuosos, porque si no lo que termina ocurriendo es que nosotros como academia damos un paso y tratamos de incluir dentro de las mallas curriculares temáticas de género, temáticas de derechos humanos, pero cuando llegan a las prácticas en los hospitales públicos y en los distintos espacios donde están, generan, llegan a un lugar donde todo todo el conocimiento y todo lo que se puede entregar como que chocan con estas realidades que habíamos hablado del perfil biomédico. Por lo tanto, la invitación siempre fue en ese espacio y creemos que han habido cambios, se ha notado un cambio en el trato con las usuarias y con el trato con las estudiantes, que creo que es beneficioso. Entonces, la invitación es, incluso hay muchas, en muchos em, artículos o incisos de la ley hablan de las formas de violencia, esta cosa, porque no tiene como para ir corriendo a poco, siempre quedo corrida, les pido disculpas. Entonces yo creo que es importante que no solo trabajemos desde una mirada punitiva respecto a la ley, sino que un trabajo con las distintas comunidades hospitalarias para hacer y encarnar eh, el respeto y la atención de la salud sexual y reproductiva desde los derechos humanos y el género. Por lo tanto, creo que hemos ido avanzando, se han ido incorporando las salas de atención integral de partos en los espacios públicos, en los hospitales públicos y clínicas privadas. Hay algunos procesos que están garantizados por ley. Eh, hay esfuerzos individuales, hay esfuerzos colectivos en los distintos hospitales, en distintos lugares, pero esto tiene que generalizarse a lo largo de todo nuestro país. No puede ser que las mujeres tengan que pagar para tener un buen trato. Y por último, seguimos avanzando, como les decía, las mallas curriculares están intentando dar una respuesta en nuestra escuela. Este año está haciendo una innovación curricular donde se incluyen todas estas temáticas y se ponen al centro de nuestro quehacer, porque nosotros como profesionales de salud tenemos que aprender de la ciencia, pero tenemos que aprender también a ser personas. Donde el buen trato tiene que ser la línea más importante de nuestra labor, integrar el conocimiento en el currículum acerca de la perspectiva de género y también bien la atención basada en derechos humanos. Marcela, si puedes ir redondeando, por Ya, favor. terminé. Así que muchas gracias. Creo que no se preocupe. La experiencia que nosotros tuvimos como escuela fue bastante positiva. Creemos que es una manera de ir como acompañando los procesos dentro de los mismos hospitales, y creemos que esa ha sido una buena respuesta a las dificultades que se tienen en los hospitales respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Quiero dejar ahora a la señora María José Morales, directora de la ONG Parirnos, Chile. Está vía Zoom, por si acaso. Sí. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Buenos días, honorable presidenta, a las senadoras y senadores presentes. Como corporación agradecemos la invitación porque como corporación llevamos años alzando la voz por esta causa tan transformadora, dolorosa e invisible como es la violencia obstétrica.
Yo soy psicóloga de profesión, soy la directora ejecutiva de Parirnos Chile y también formo parte de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento y presidenta de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Para comenzar, contarles que si bien el proyecto de la ley Adriana, ¿cierto?, es una ley integral y abarca las distintas prestaciones en el ámbito gineco-obstétrico, incluyendo el aborto de las 3 causales como Parirnos Chile, nos enfocaremos principalmente en la violencia obstétrica en el contexto de la gestación y parto, que es donde nosotras principalmente trabajamos. Y frente a lo que hemos escuchado en esta comisión, nos preguntamos quiénes realmente tienen o deben tener miedo. Les compartimos algunos testimonios de los muchos que hemos recibido como corporación durante estos años. Era un corte desde mi vagina que llegaba casi hasta el ano. Fue impactante ver mi cuerpo mutilado, con un dolor horrible donde nadie me avisó lo que iba a pasar, lo que iban a hacer, nadie me explicó después lo que me habían hecho. La persona que me puso anestesia estuvo hablando por teléfono todo el tiempo que estuvo en el procedimiento conmigo. Yo no sabía si me hablaba a mí, solo sabía que si me movía podía quedar sin movilidad después. Me vi expuesta alrededor de 6 estudiantes que me hicieron tacto sin mi consentimiento. Yo tenía mucho miedo, no sabía lo que estaba pasando, estaba en un contexto distinto al que yo esperaba para mi parto. Había mucha luz, había mucha gente y hacía mucho frío. Estaba sola y cuando venía el dolor empecé a vocalizar como había leído que se podía hacer y viene una matrona muy enojada a decirme que me callara, que por qué estaba gritando si yo todavía ni siquiera estaba en trabajo de parto. Por tanto, actualmente son las mujeres y las personas que gestan las que tienen miedo fundado de parir. Es injustificable que uno de los argumentos para no aprobar este proyecto de ley sea el temor a la judicialización por violencia obstétrica, cuando las buenas prácticas y la voluntad son lo más importante para evitarla y no conlleva ningún costo. Todo lo que acabamos de escuchar no es negligencia, no es omisión, no es una mala práctica, es violencia obstétrica. ¿Y por qué es importante transmitir esto? Porque hay mucha confusión respecto a lo que es violencia obstétrica versus procedimientos, ¿cierto?, que pueden conllevar a una negligencia, una omisión, una mala praxis, y también un mal resultado perinatal que no necesariamente conlleva violencia obstétrica. Sin embargo, vemos que la violencia obstétrica es transversal muchas veces a los partos y eso es importante de visibilizar. Todos estos testimonios vemos que no forman parte de lo que actualmente, ¿cierto?, se puede considerar como una negligencia médica. Sin embargo, la violencia obstétrica es algo habitual y conlleva, ¿cierto?, los malos tratos, las faltas de respeto, el trato infantilizador, las intervenciones innecesarias y sin información ni consentimiento o los juicios son algo habitual en los servicios públicos y privados. Y si bien la realidad es que en la gran mayoría estas mujeres vuelven a casa sanas y con sus bebés en brazos, entonces, ¿por qué necesitamos esta ley? La necesitamos porque como sociedad nos enfrentamos a una realidad que sabe esconderse muy bien detrás de las buenas cifras de salud mental materna y de la salud física, ¿cierto?, materna y perinatal. Un tipo de violencia de género que es difícil de identificar porque se protege tras el afán en una apariencia muy noble, ¿cierto? Te hacemos esto porque es lo mejor para ti y para tu guagua. Es un tipo de violencia tan normalizado que muchas veces las mujeres tardan meses, años, incluso toda la vida, y algunas ni siquiera se dan cuenta de lo que vivieron. Y todas sabemos que cuando vas a parir lo pasas mal, te tratan mal y no sacas nada con reclamar porque nunca pasa nada. Entonces necesitamos una ley porque es imprescindible un cambio de paradigma que trascienda más allá del aspecto biológico y que se ocupe también de las dimensiones psicosociales, culturales, espirituales y políticas de las mujeres y personas que gestan, que al fin se considera a la mujer por lo que es, una sujeta de derechos con soberanía, por sobre su cuerpo, ¿cierto? Y que debe estar al centro de los cuidados y que las prácticas médicas deben estar al servicio del bienestar materno-fetal y neonatal. Porque podemos llamar sana a una mujer que inicia su maternidad sintiéndose humillada, abusada, descalificada, infantilizada o despojada de la confianza para poder cuidar a su bebé. Y es acá donde comienzan también las cifras de trastornos en la salud mental perinatal, donde muchas veces las depresiones y ansiedades posparto comenzaron como un estrés postraumático a consecuencia de la violencia obstétrica,
sin pesquisaje ni reparación. Acá les vamos a presentar algunas cifras, ¿cierto?, de las que ya también se han dado a conocer. En este caso, de un estudio chileno realizado en el año 2016, donde, a diferencia de otros países de la región y el mundo, ¿cierto?, Chile cuenta con profesionales altamente capacitados desde lo técnico. Hay una alta cobertura de control perinatal y atención de profesionales del parto. Por tanto, es posible que ahora nos ocupemos de la calidad y la percepción positiva de la experiencia de las mujeres que paren e interrumpen sus gestaciones por las 3 causales en todo nuestro territorio. Como vemos acá, casi el 80% de las mujeres da a luz en posición ginecológica, ¿cierto?, es decir, acostada, y esto solo por el beneficio que implica para el personal médico atender un parto. Casi un 60% de los partos, en casi un 60% se rompe las membranas artificialmente, en un 85,1% de mujeres, ¿cierto?, no puede comer ni beber durante su trabajo de parto, y más del 90% recibe oxitocina sintética para acelerar el parto. Estas cifras, insisto, son del 2016, pero sabemos que el panorama no ha cambiado mucho en los últimos años. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy, ¿cierto?, es la dificultad para el acompañamiento continuo en el trabajo de parto y el parto. Sabemos que muchas veces el acompañamiento se garantiza en el parto, no así en el trabajo de parto. Y esto es algo que se justificaba, por ejemplo, al inicio de la pandemia. Pero hoy, a casi 3 años de su inicio, ya existen protocolos necesarios para permitir el acompañamiento y aún así se sigue prohibiendo. Y en este caso, ¿cierto?, esta cifra es del inicio de la pandemia, donde el 25% de los hospitales solamente permitía el acompañamiento, mientras que el 87% de las clínicas sí lo permitía. Y esto igual ha ido variando y hoy en día todavía vemos muchos casos de mujeres a las cuales se les ha negado el acompañamiento, incluso en el parto. Acá es importante también saber que la gestación, el parto y el posparto son hitos de la vida sexual y reproductiva de las mujeres y comparten algo en común. Y es que son eventos fisiológicos independientes de si se presenta o no una patología asociada. Sin embargo, hoy en día nuestra cultura indica que la gestación y el parto deben ocurrir en un contexto médico, y esto ha tenido una enorme influencia en la manera en que vivimos y acompañamos estos procesos, asimilándolos cada vez más, a una patología que requiere intervención. Dejar de ver el parto como una enfermedad es aprender a acompañar las necesidades básicas de una mujer o una persona de parto, que son muy simples y que no requieren gran tecnología, ni siquiera un presupuesto asociado, como es la seguridad, la intimidad, la tranquilidad y el libre movimiento. La mujer y la persona que gesta necesita sentirse cómoda físicamente en un ambiente oscuro y silencioso, y eso se lo podemos brindar sin ningún problema, rodeada de personas en las que ella confíe, en su pareja, una dula si es que ella lo desea también, y que le permitan hacer de su trabajo de parto algo a su ritmo, ¿cierto?, y en sus necesidades. Esto favorece el fluir hormonal necesario para que el parto avance, pero si la mujer siente frío, miedo, soledad, se siente amenazada, es humillada, ridiculizada, se viola también su intimidad. Si tiene que estarse defendiendo, esto gatilla una respuesta de estrés que bloquea, dificulta, incluso detiene el proceso fisiológico natural e involuntario de dar a luz. Por tanto, a estas necesidades básicas y que nosotros consideramos que son los principios que contempla, ¿cierto?, la ley adriana, como es la dignidad y el respeto, ¿cierto?, a la mujer y la persona que gesta. También lo importante que es el cambio de paradigma, de mirar, ¿cierto?, que el parto es un evento fisiológico. También consideramos importante el principio de autonomía y decisión de la mujer. Es esencial que la mujer y la persona gestante siempre sienta que tiene el control, que es la real protagonista en la toma de decisiones de lo que respecta a su parto. ¿Y qué significa ser autónomas? Desde nuestra perspectiva, significa que tiene el derecho a la última palabra cuando se trata de tomar decisiones que afectarán su cuerpo y salud, y que nadie puede intervenir en este territorio tan íntimo sin su consentimiento, mucho menos mediante la amenaza o la coacción. Esta consagración de la autonomía debe ir de la mano de un cambio de mirada. La mujer debe ser considerada una sujeta adulta, competente, capaz de poner y ponderar, ¿cierto?, los riesgos y los beneficios, y de ser responsable. La mujer puede decidir aun cuando esa decisión contradiga el consejo médico. Ese pensamiento puede incomodar o incluso molestar a algunos,
pero nadie está más interesado en el bienestar de ese bebé que su mamá. Y además, a la luz de las enormes diferencias que presentan las instituciones y profesionales en sus protocolos, prácticas y resultados, ¿existe una real opinión objetiva que pueda pasar por sobre los deseos de la madre? Porque si le quitamos la autonomía a la mujer de decidir, entonces, ¿a quién le damos ese poder? Por tanto, nosotras, a través de la ley Adriana, no queremos, ¿cierto?, bajar las cifras de partos con buenos resultados perinatales. El acceso a un parto seguro es parte de nuestro derecho a la salud, pero procura lograr que estos partos además estén libres de violencia, porque la estadística cualitativa en nuestro país, como la revela la encuesta de la Fundación Ovo Chile, nos dice que la experiencia de parto de las mujeres es negativa y que la gran mayoría de ellas no está satisfecha con los cuidados que reciben. Un buen parto ya no será aquel en el que la madre, ¿cierto?, y el bebé sobreviven, sino un buen parto es además una experiencia digna, protegida, respetada y positiva, y no solo para las familias, sino también para el personal de salud. Por tanto, queremos que las mujeres puedan parir en nuestro país libres de violencia obstétrica. Queremos... María José, disculpa, si puedes ir redondeando, por favor, perdona. No se preocupe. Queremos que la mujer entonces sea protagonista en la toma de decisión de su parto. Y como sabemos y se ha mencionado en varias ocasiones acá, la ONU, ¿cierto?, nos alerta ya en el 2019 sobre la violencia obstétrica, que es una violencia sistemática y generalizada, y insta a los estados, ¿cierto?, a hacerse cargo y resolver esta problemática. Por tanto, sabemos que en otros países, ¿cierto?, durante el trabajo de parto, ¿cierto?, y el parto está considerado dentro de los derechos humanos que se deben consagrar, y esta garantía además significa un ahorro en salud para los estados. Por lo tanto, ¿hacia dónde queremos llegar? Como Corporación Parir creemos que la ley Adriana nos va a ayudar, ¿cierto?, a que gestar y parir, ¿cierto?, en Chile sea a través del respeto, la dignidad, ¿cierto?, poder confiar en los profesionales que nos atenderán, que ante cualquier procedimiento que quieran realizar sobre nuestros cuerpos se nos informe y siempre se nos pida autorización, poder elegir donde nos sintamos más seguras para parir, ya sea en una institución o en la casa, y que esto no sea un problema ni un privilegio. Que ninguna mujer recuerde su parto y el nacimiento de su bebé como una pesadilla. Que todas, independientemente de nuestra etnia, color, recursos, estudios, religión, orientación sexual e identidad de género, podamos tener partos respetados, seguros y amorosos. Soñamos con que los profesionales partan del supuesto de que somos competentes y sujetas de derecho, y que toda mujer pueda parir sintiéndose fuerte, libre y poderosa. Muchas gracias. Gracias, María José. Nos quedan 2 exposiciones, así que les voy a pedir que por favor se puedan remitir lo más apegados al tiempo posible, y ojalá reducir un poquito porque tenemos hasta las 2:30, ya son las 12:10. La abogada señora Rosario Corbalán, de Comunidad Justicia, y después las abogadas Camila Maturana y Luz Reidel, de Corporación Humanas. Señora Rosario, por favor. Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes. Por su intermedio, presidenta, saludo también a los demás miembros de esta comisión y a todos quienes nos acompañan de forma presencial o remota. Bueno, vengo a dar un punto de vista distinto al que se ha dado hasta ahora, no solo por la postura que tengo respecto al proyecto de ley, sino también por mi aproximación más jurídica que desde el área de la salud. Bien, el objetivo de mi exposición es hacer ver algunos problemas que tiene este proyecto de ley, tanto desde el punto de vista de la técnica legislativa, como algunos problemas que considero que son de fondo. Y aquí quiero hacer una breve introducción para no dar paso a malentendidos, que es que cuando uno se presenta frente a la necesidad de hacer un proyecto de ley, en general parte, ¿cierto?, del diagnóstico de un problema. En este caso, la violencia ginecobstétrica, que bien se ha expuesto aquí, casos horrorosos como los que han expuesto quienes me antecedieron. Bien, y entonces frente a este problema uno puede decir
cómo podemos solucionar el problema y algunas veces la respuesta va a ser mediante una ley y otras veces no va a ser la ley la mejor herramienta jurídica o otro tipo de herramienta para solucionar los problemas. Si es que la respuesta es que una ley nos va a permitir solucionar ese problema, entonces hay que ver cuál es el marco jurídico del que disponemos. Puede que ya haya leyes que intenten solucionar ese problema, puede que haya leyes que incluso vayan en el sentido contrario, entonces hay que empezar a modificarlas, o puede que no haya leyes en lo absoluto, y entonces precisamente lo correcto sería hacer un proyecto de ley. Y hago esta aclaración previa porque reconocer que hay vulneraciones a derechos de las mujeres en el ámbito del parto, del posparto, no implica necesariamente que haya que hacer un proyecto de ley y que haya que aprobar este proyecto de ley. Y eso es más o menos lo que yo quiero demostrar en esta exposición, además de, por decirlo de forma más ordenada, dos cosas. Hay aspectos de este proyecto de ley que no solo no solucionan el problema, sino que crean problemas nuevos, eso por un lado, y lo otro que quiero señalar es que ya hay algunas herramientas jurídicas que sí permiten solucionar estos problemas, específicamente la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que tiene muchas coincidencias con esta ley que hacen que sea redundante y que por lo tanto el ordenamiento jurídico vaya quedando poco orgánico. Entonces, respecto a lo primero, bueno, un primer problema, hay dos problemas que tienen más que ver con el lenguaje. Uno es que desde la fundamentación de este proyecto, el proyecto se refiere al aborto como un derecho, y ello es un error en este momento, como en el estado de cosas vigente de nuestro país, ello es un error jurídico, porque el aborto no es un derecho en nuestro país. La ley del año 2017 despenalizó el aborto en 3 causales muy específicas, y si leemos la fundamentación del proyecto, dice, y aquí cito literal, que existen barreras desde la implementación de la ley de aborto en 3 causales que ha implicado que el acceso a este derecho haya sido restringido. Y aquí 2 comentarios. Es lógico que el aborto, claro, que es lógico que el acceso sea restringido si estamos hablando obviamente de una ley de causales, pero además, incluso aunque haya 3 causales, no se dice que hay un derecho a abortar en 3 causales, sino simplemente que se despenalizó esa conducta, que no es lo mismo. Hay muchas conductas que no están sancionadas penalmente en nuestro ordenamiento jurídico y ello no lo vuelve en ningún caso un derecho. Por ejemplo, la Convención Constitucional sí proponía que el aborto fuese un derecho, con todas sus letras, por así decirlo. No proponía solamente despenalizarlo. En el caso de la ley del año 2017, lo único que hace es remover la sanción penal. Y eso significa entonces que, por ejemplo, alguna mujer que aborte, tiene derecho a no ir a la cárcel por abortar, pero no significa que tenga un derecho subjetivo a exigir abortar. Y esas jurídicamente son cosas distintas. Bien, un segundo problema de lenguaje, que en el momento de formación de ley es bien importante las palabras utilizadas, es este tema de mujer u otra persona gestante. Esto quiere decir evidentemente que el proyecto de ley considera que no solo las mujeres pueden gestar. Entonces la pregunta que hay que hacerse es si se quiere dejar establecido a nivel legal que no solo las mujeres pueden gestar, sino que una mujer que se percibe a sí misma como hombre, puede ser considerada como una persona con capacidad de gestar y por lo tanto la ley va a reconocer esa autopercepción a nivel legal y va a incorporarla dentro de esta ley. Bueno, y un tercer problema que a mi parecer es el más preocupante de este proyecto de ley, que puede pasar un poco desapercibido, porque son 2 palabras prácticamente, que es que el proyecto menciona en varias ocasiones la madre o persona que lo gestó, refiriéndose a la madre, ¿cierto? No al hijo, dice la madre o persona que lo gestó. Y en nuestro ordenamiento jurídico actualmente la maternidad se determina por el parto. O sea, la gestante, la que tiene a la guagua, es la mamá, independiente obviamente que después lo pueda dar en adopción, lógicamente. Entonces, el Código Civil dice literalmente, la maternidad queda determinada legalmente por el parto. Entonces, cuando el proyecto de ley hace esta distinción y dice la madre o persona que lo gestó, podría estar indirectamente abriendo la puerta a los vientres de alquiler o a la maternidad por subrogación. Eso es lo que al parecer está haciendo. ¿Cómo? Bueno,
Pero claro, el problema es que actualmente no existe una legislación al respecto en nuestro ordenamiento jurídico y solo abrir la puerta con estas dos palabras, la madre o persona que lo gestó, da lugar a muchos riesgos, como podrán imaginar. Y es relevante recordar que desconozco la situación en Chile, la verdad, pero al menos en grupos feministas, incluso en Francia, se oponen a prácticas como vientres de alquiler precisamente por la cosificación que implica del cuerpo de la mujer, incluso en aquellos casos en que es consentido o en que es aparentemente consentido, porque sabemos que hay casos de necesidad en que la mujer no encuentra otra opción y, entre comillas, arrienda su vientre, que a mi parecer no es otra cosa que... porque, digamos, el cuerpo no es algo que uno tiene, sino que es algo que uno es. Entonces, cuando una persona arrienda su vientre, puede verse... Arrienda supone pago, entonces cuando ahí hay Claro. tan enfática, estamos hablando de legislaciones que no contemplan pago, incluso los proyectos que hay acá no son con ese... Claro, no, yo me estoy refiriendo... Pero dejemos que termine la exposición y después Sí, hacemos yo me estoy preguntas y refiriendo comentarios, por a la legislación vigente de nuestro país, no habla de la maternidad subrogada ni del arriendo de alquiler, ya sea con o sin pago. Entonces, decir simplemente esta frase de madre o persona que lo gestó, como que abre una puerta indeterminada a situaciones de mucho riesgo, a mi parecer. Entonces aquí se da esa doble gravedad, ¿cierto? Por un lado se permite el alquiler de vientre o la maternidad por subrogación, sea con o sin pago, y por otro lado se está, entre comillas, regulando en una sola frase sin haber claridad respecto al marco legal o al marco sanitario en que se podrían dar estas injusticias. Bien, y un cuarto problema es que creemos que este proyecto de ley vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos, especialmente en el tema en que habla de, y cito el proyecto de ley, que se considera como violencia ginecobstétrica, introducir barreras de acceso a la anticoncepción, a la esterilización quirúrgica voluntaria y a la entrega de anticoncepción de emergencia en razón de la edad. Y luego señala que también es violencia ginecobstétrica no respetar el consentimiento y la autonomía de una niña adolescente, de una niña o de un adolescente. Eso implica entonces que cualquier niña de cualquier edad puede acceder a cualquier tipo de anticonceptivo sin necesidad siquiera de informar a los padres. Este criterio es aún más laxo que la legislación vigente, que ya es bastante laxa, que dice al menos que posteriormente, en el caso de la pastilla del día después, se debe informar a los padres que una niña, por ejemplo, de 12 años accedió a una pastilla del día después. Pero además se ve nuevamente una redundancia, porque la ley vigente dice que toda persona tiene derecho a elegir libremente, sin coacción de ninguna clase y de acuerdo a sus creencias o a su formación, los métodos de regulación de fertilidad femenina y masculina. La diferencia en este caso es la sanción pecuniaria que se impone en este caso al establecimiento de salud, entre 30 a 60 UTM en los términos del artículo 15 del proyecto de ley. Bien, entonces nos vemos frente a la situación de que, por ejemplo, un CEFAM podría sufrir una multa de 60 UTM por el caso de un funcionario de salud o un funcionario administrativo que se niega a darle una pastilla el día después a una niña de 12 años que va sin sus padres. Y un quinto problema, mencionarlo muy rápidamente por cuestión de tiempo, es el tema del agravante que incorpora el proyecto de ley en su último artículo, incorpora una nueva agravante al Código Penal, o sea, modifica el artículo 12 del Código Penal y agrega un numeral 22, que dice que es cometer el delito en el marco de conductas y omisiones constitutivas de violencia ginecobstétrica. Aquí solo enunciar que podría haber un problema de non bis in idem, porque hay muchos delitos que precisamente en su comisión tienen la violencia como parte del tipo penal, por lo tanto se podría estar castigando 2 veces por la misma circunstancia, y eso es un problema jurídico penal bastante grave, siendo el non bis in idem uno de los principios más relevantes del Código Penal. Bueno, y un último punto, que a mí parecer merecería un análisis más detallado, pero quiero especificar solo algunos de los puntos en que pudimos detectar que hay muchas similitudes entre la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y este proyecto de ley. Una de esas similitudes es que la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes dice que las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia.
El proyecto de ley, por su parte, dice que los prestadores deberán entregar un trato digno a la mujer u otra persona gestante durante todo el periodo de su atención de salud. Esa es una similitud. La segunda, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes dice que toda persona tiene derecho a que los prestadores le faciliten la compañía de familiares y amigos cercanos durante su hospitalización. Aquí recuerdo estas cifras que daba anteriormente. No Rosario, recuerdo si puedes ir redondeando, perdón, sí, por favor. Pero se va viendo que es más un problema de implementación, porque una ley vigente dice que hay derecho a la compañía de familiares. En cambio, el proyecto dice precisamente algo similar. El padre o persona significativa puede tiene derecho a estar presente durante todo el proceso. Tercera similitud, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes dice que toda persona tiene derecho a información suficiente, oportuna, veraz y comprensible. Y este proyecto de ley señala que la mujer u otra persona gestante tiene derecho a ser informada sobre el estado de evolución de su parto. Entonces, en conclusión, el proyecto de ley reitera cosas que ya existen y que más bien parece ser un problema de implementación de la ley vigente y no de hacer otra ley más que trate el mismo tema. Y también además de la reiteración, hay otros problemas de este proyecto de ley que a nuestro entender vulneran otros derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Le doy la palabra a Camila y a Luz, a Luz Reidel por la Corporación Humanas. Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Saludar a las senadoras y al senador presente, a todas las personas presentes. Para ajustarnos al tiempo de la comisión, expondré solo yo en esta ocasión. Y agradecemos la oportunidad de exponer los comentarios de Corporación Humana respecto de este proyecto de ley que valoramos que esté siendo debatido en esta comisión, pues apunta a enfrentar una particular manifestación de la violencia de género. La violencia ginecobstétrica que afecta a mujeres en el contexto de las atenciones de salud sexual y reproductiva, tanto en establecimientos públicos como privados, y que causa sufrimiento psicológico, físico, sexual y graves daños, e incluso puede llevar a la muerte. Durante la discusión del presente proyecto ante la Cámara de Diputadas y Diputados se han expuesto casos que dan cuenta del impacto y extensión, también lo hacían las compañeras de parirnos previamente, el impacto y la extensión de las conductas constitutivas de violencia ginecobstétrica, así como la naturalización y la invisibilización de este fenómeno como violencia de género. El proyecto en estudio es coherente con los tratados internacionales de los que es parte nuestro país, que protegen los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en particular de aquellos que las protegen de la violencia, como el derecho a una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Belém do Pará, define la violencia contra las mujeres y reconoce expresamente a los establecimientos de salud como un espacio donde este tipo de violencia ocurre. En razón de este tratado, el Estado tiene una serie de obligaciones, como velar por que sus autoridades, agentes e instituciones no incurran en actos de violencia contra las mujeres, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, adoptar leyes y medidas administrativas u otras para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, modificar normativas y prácticas de tolerancia frente a la violencia, definir procedimientos que permitan proteger a las víctimas y asegurar su acceso a la justicia y reparación de los daños, entre otras. Por otra parte, los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni bajo ninguna clase de violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su cuerpo, su sexualidad, su reproducción y proyecto de vida, contando para ello con la información, los servicios y los medios que así lo permitan. Estos hacen parte de los derechos y libertades protegidas por los tratados de derechos humanos vigentes en nuestro país. Y el Estado se encuentra obligado a respetar, garantizar, promover y proteger estos derechos a todas las personas en el marco del principio de igualdad y no discriminación. Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, conforme con ella, el Estado de Chile se encuentra obligado a garantizar a las mujeres en condiciones de igualdad y, entre otras, su atención de salud, incluyendo, entre otras cuestiones, la información y servicios en relación al embarazo, parto y periodo posterior al parto, y acceder a la información, la educación y los medios que permitan ejercer estos derechos.
Pero además de estos tratados internacionales, existen otros instrumentos que además versan sobre la materia específica de la violencia ginecobstétrica, y en este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha definido y se ha pronunciado respecto del concepto de violencia obstétrica en diversas ocasiones, y ha señalado que esta, abro comillas, abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente o de denegación de tratamiento durante el embarazo y la etapa previa y durante el parto o posparto en centros de salud públicos o privados. Cierro comillas. La reconoce entonces como una forma de violencia en contra de las mujeres y como una forma o manifestación de discriminación en contra de ellas. Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió la Recomendación General número 24 sobre la mujer y la salud, donde emite una serie de recomendaciones en torno al tema y particularmente señala como recomendación a los Estados partes exigir que en todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos humanos de la mujer, inclusive sus derechos a la autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento y opción con conocimiento de causa. Y por otra parte, velar porque los programas de estudios para la formación de los trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la violencia basada en el género. Finalmente, en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se acordaron una serie de medidas prioritarias a adoptar por los países y entre ellas algunas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, como por ejemplo mejorar la atención humanizada del parto y el nacimiento y los cuidados perinatales integrales, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, los niños, las niñas y las familias. Conforme con todas estas obligaciones internacionales que ya he mencionado, es claro que la violencia obstétrica es una manifestación de la violencia de género, está reconocida por los órganos internacionales de derechos humanos y el Estado de Chile está obligado a prevenirla, sancionarla y erradicarla. En relación con estas obligaciones que ya mencioné, estimamos necesario destacar las fortalezas de este proyecto. En primer lugar, que existen brechas en el acceso y calidad de las atenciones de salud que se han agudizado debido a las múltiples discriminaciones que sufren diversos grupos de mujeres y en razón de la pandemia del COVID-19 y que es responsabilidad del Estado asegurar el acceso a estos bienes y prestaciones de salud sexual y reproductiva. Para ello debe eliminar todos los obstáculos y uno de estos obstáculos es precisamente la violencia que se vive en las atenciones de salud sexual y reproductiva. Solo asegurando una atención libre de violencia estamos asegurando el acceso a las atenciones de salud. Asimismo, el proyecto incorpora en nuestro sistema normativo el concepto de violencia ginecobstétrica en términos similares a los que ya hemos mencionado en los órganos internacionales de derechos humanos y además incorpora la violencia ginecológica, de la que se suele hablar menos, pero es igualmente grave y muy recurrente. Luego, la interpretación de este concepto que se incorpora se facilita gracias a un catálogo de hechos que la constituyen, que no es taxativo, pero que recogen de manera adecuada los malos tratos que ya han sido documentados a través de estudios que están en conocimiento de esta comisión y que incluso están mencionados en la minuta que le entregamos a las senadoras previamente. E incorpora una serie de principios en nuestro sistema jurídico que son fundamentales para la atención de salud de las mujeres, en garantía de sus derechos, como la dignidad en el trato o la autonomía, entre otros, que son relevantes para el derecho internacional de los derechos humanos y deberán luego plasmarse en las reglamentaciones, protocolos, normas técnicas y en general en toda definición que se adopte por los órganos pertinentes para la atención de la salud sexual y reproductiva. Y en este sentido también se establece un catálogo de derechos de carácter general que están vinculados a garantizar el bienestar, la adecuada atención, la integridad personal, la salud y la dignidad de las personas, cuestiones que definitivamente son materia de ley, porque se trata de derechos y en caso alguno constituyen una intromisión en las atribuciones normativas del Ministerio de Salud. Por el contrario, se trata de mandatos de carácter general que finalmente deberán ser recogidos por el órgano encargado para establecer los procedimientos específicos de carácter técnico tendientes a garantizar estos derechos de carácter general. Asimismo, se incorpora, como ya se mencionó, obligaciones de formación y capacitación constantes y finalmente todos estos elementos nos permiten afirmar que se trata de una ley que tiene un carácter preventivo de la violencia ginecobstétrica.
Asimismo, estimamos necesario señalar que el contenido del proyecto no se superpone ni se opone a otros cuerpos legales que ya se encuentran vigentes en nuestro país. La Ley 21.372, que contiene normas muy específicas en relación al acompañamiento de personas hospitalizadas. 21.371, que tiene medidas especiales para el caso de muerte perinatal. Pero este proyecto aborda de manera amplia las atenciones de salud sexual y reproductiva, aporta definiciones conceptuales que no existen en nuestro sistema y derechos que hasta ahora no han sido incorporados y que deben ser reconocidos para que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones en la materia. Asimismo, se establecen mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los prestadores de salud, que pensamos que pudieran ser más efectivos o más accesibles. Sin embargo, jamás puede leerse la consideración de mecanismos para acceder a la justicia como un problema, porque se trata de un mínimo de garantía de derechos. Voy cerrando, señora presidenta, no se preocupe. Queremos destacar que este proyecto no tipifica como delito la violencia obstétrica, sino que incorpora el concepto y toma medidas de carácter preventiva y efectivamente incorpora un agravante a nuestro sistema penal que no se sostiene en quiénes son los autores del delito. Se sostiene la mayor gravedad que representa la comisión de un delito en el contexto de la atención de salud durante la gestación, preparto, parto y posparto y en general en la salud sexual y reproductiva, porque se están vulnerando otros derechos adicionales al bien jurídico protegido por el delito que se intenta sancionar. Y en conclusión, consideramos que el proyecto cumple con el objetivo y con los objetivos propuestos de garantizar y promover los derechos de las mujeres y demás titulares de derechos del mismo, y esto se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, y disculpa por despedirte justo un minuto antes que a las demás expositoras. La sesión está convocada hasta las 2:30, son las 12:34. Las 3 senadoras que están acá tienen otra comisión. Yo les quiero agradecer, no sé si hay algo breve que comentar, si no... les pediría, si es factible, al menos por conexión Zoom, en una de las 2 sesiones de la próxima semana, si pudiéramos retomar la exposición de ustedes para los comentarios y las preguntas de las senadoras y senadores integrantes de esta comisión. Les queremos agradecer y les pedimos mil disculpas. Eran muchas exposiciones para una sesión que no es tanto más larga. Así que muchas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.